Bienvenidos a esta presentación llamada Proyecto COVID, presentado por Cristian Fernando Acosta y Diego Felipe Rueda, estudiantes de Ingeniería de Software, primer semestre de la Universidad de La Salle. Esta presentación va a estar dividida en 6 partes, iniciando con una introducción, planteamiento del problema, una solución tecnológica a este problema, su demostración, beneficios y conclusiones. En diciembre de 2019 se generó una alerta mundial por el inicio de la pandemia, dada la existencia del virus SARS-CoV-2, mejor conocido como el COVID-19, el cual es causante de enfermedades respiratorias mortales y que a pesar de que existen vacunas para prevenir su infección, aún se cuenta con contagios a nivel mundial. Según las cifras reportadas por la Organización Mundial de la Salud, cerca de 6.978.175 personas han muerto por causa de este virus en todo el mundo. El problema que vamos a solucionar es que, dada la gravedad de este virus y su alta virulencia, es decir, su capacidad de propagación, el mundo laboral se ha visto impactado y se han generado nuevos retos para seguir los procesos productivos y cumplir las medidas sanitarias al mismo tiempo. En ese orden de ideas, se requiere crear un sistema de registro y control sanitario de COVID-19 en la empresa Union para continuar el desarrollo de actividades productivas garantizando la protección de sus empleados. Para ello, el objetivo es realizar un sistema que permita controlar la situación sanitaria del virus COVID-19 en la empresa Union mediante la evaluación diaria del estado de los empleados frente a síntomas de COVID-19, con el objetivo de determinar cuáles empleados se encuentran en condiciones óptimas y cuáles no, y de esta manera disminuir el riesgo de contagio y proliferación de COVID-19 al interior de la empresa. En cuanto a la solución del proyecto, lo primero que realizamos fue hacer el diseño del algoritmo. Para ello, primero planteamos un primer bosquejo de cómo sería la estructura del algoritmo y lo presentamos en un diagrama de flujo. Acá básicamente tenemos cómo sería la estructura de nuestro algoritmo, inicialmente el registro de los datos, la evaluación diaria, en qué consistiría la evaluación y finalmente presentamos los resultados o los imprimimos. Ese fue como nuestro primer bosquejo. Ya posteriormente, a partir de ese esquema que teníamos, procedimos a realizar el pseudocódigo en PCInt. Y acá en PCInt, el algoritmo está compuesto por el main o la función principal, que se llama proyecto final COVID, y 12 funciones o subprocesos que son complementarios y que básicamente lo que se encargan es de realizar tareas específicas o de administrar conjunto de tareas específicas para el programa. Voy a explicar rápidamente el algoritmo o la función principal y allí vamos a desglosar los principales menús que tenemos. Entonces, lo primero que hicimos fue definir variables y constantes de nuestro sistema. Una de las más importantes acá es el registro o la matriz registro, la cual está compuesta por 100 filas y 15 columnas. En este caso, como no tenemos la posibilidad de redimensionar, generamos un array grande, en este caso de 100 registros, en el cual pues podemos almacenar los datos de la empresa. Esto dependiendo del tamaño de la empresa, podemos modificarlo 1000, 10.000, etc. Luego le damos una bienvenida a nuestro usuario y finalmente le presentamos un menú principal, el cual tiene 6 opciones. La primera es registrar un nuevo empleado dentro del sistema, la segunda es realizar la evaluación preventiva diaria de COVID. La idea es que la persona únicamente ingrese los datos personales una única vez y pueda realizar la evaluación preventiva las veces que él quiera. 3. Imprimir todos los registros de la matriz. Si deseamos consultar los datos de un empleado en específico, lo podemos hacer mediante el ingreso del número de identificación o cédula. Y finalmente la estadística, que son el número de empleados habilitados para trabajar en un día específico. Y pues salir de la opción. Entonces, para ello utilizamos una estructura de control de decisión. En este caso utilizamos el según hacer. En este caso tenemos la opción, la variable opción menú, la cual recoge la decisión o la selección del usuario en nuestro menú y nos va a redirigir a cada una de las opciones a una función en específica que controla esa tarea en específico. Vamos a ir a la primera, por ejemplo, registrar nuevo empleado. Recibe 2 datos, registros y número de registros. En este caso, los registros, que es un array, PCInt en los arrays únicamente. Al pasarlo a la función, o sea, como parámetro de una función, él automáticamente lo pasa como si fuera por referencia, a diferencia de las variables que son simples, como puede ser una entera o un texto, que eso sí lo pasa por sustitución. Entonces vamos a mirar la primera función, registrar nuevo empleado. En esta lo que hacemos es básicamente ingresar, lo primero que hacemos es ingresar la cédula de la persona.
Luego tenemos una función que se llama buscar empleado, la cual nos revisa en nuestra base de datos si ya existe ese empleado y en caso, o si ya existe un empleado con esa cédula y en caso de que no, procede a realizar el registro. Entonces acá incrementamos nuestro número de registro, que básicamente nuestro contador nos lleva a la cuenta de cuántos usuarios tenemos registrados en nuestro sistema y finalmente hace las preguntas o ingresa los datos del nuevo empleado. Vamos a ir a ingresar datos del nuevo empleado. Básicamente acá ingresamos 11 datos que son el nombre, la cédula, el sexo, la edad, la dirección, localidad, número de personas que viven con él, si ha tenido COVID o no, en caso de que sí, pues el nivel de afectación, si tiene comorbilidades o si algunos de sus familiares lo tienen. Y finalmente ya queda almacenado en la base de datos. Por último tenemos una función de validar el registro que básicamente nos permite verificar que quedó bien ingresado la información, ya que en algunos tenemos unas opciones cerradas. La idea es que únicamente pueda ingresar esas opciones cerradas. En caso de que no, vuelve a duplicar el registro o a pedirle que ingresen los datos. En segunda opción tenemos la evaluación del COVID empleado. La opción recibe 3 parámetros que son registros, el número de registros y el número de columnas de la matriz. Vamos a ir a la opción 2 que está acá. Entonces acá lo que hacemos es nuevamente pedirle la cédula, nuevamente busca el empleado. Si existe el empleado, pues el código va a ser diferente de 0. En caso de que no exista, le va a ser 0. Y nos va a decir que vayamos, si es 0, o sea, si no existe, nos va a decir que vayamos a la opción 1 y registramos el empleado. Y en caso de que exista, vamos a hacer el test de COVID, que está compuesto por 3 preguntas. Entonces la primera es cómo se siente el trabajador. Si es sano o enfermo, si ha tenido contacto con personas con COVID en los últimos 14 días y cuál es su temperatura. Luego de hacer ese registro tenemos otra función que estos datos los estamos guardando en la matriz, en la fila que le corresponde al empleado, esa misma fila, en las columnas 12, 13 y 14. Finalmente hacemos el test o preguntamos si el trabajador está habilitado o no para ingresar a la empresa mediante la función habilitado a trabajar. Y en esta básicamente preguntamos, tomamos esos 3 registros anteriores y si él está enfermo o si la persona sí tuvo contacto con COVID, con personas COVID en los últimos 14 días o en caso de que su temperatura sea mayor a 37,5, es decir, que tiene fiebre, pues el empleado no puede ingresar y necesita una prueba, hacerse la prueba de COVID-19. En caso de que no cumpla con estas condiciones, pues puede ingresar. Entonces le va a dar que sí. Y continuando con nuestro código, tenemos la opción 3 que es imprimir una matriz. En este caso tenemos un pequeño reto aquí y es de que ya que los datos ingresados han sido ingresados como carácter, entonces y algunos de ellos podemos ver de que por ejemplo en comorbilidades, se tiene comorbilidades sí o no y el dato ingresado ha sido 1 o 2, entonces al imprimir la matriz no queremos que nos quede 1 o 2 como respuesta, sino que si vamos a la consola, aquí podemos ver los resultados en lugar de, por ejemplo, sexo, si es masculino sería 2, en lugar de ver un 2 aquí impreso. Entonces vamos con esta función de reemplazar las opciones de impresión, en la cual vamos a poder poner que en lugar de 1 sea, por ejemplo, femenino, lugar 2 masculino. Entonces, como podemos ver en este registro, nos está imprimiendo masculino y no el número como tal. Así, para las siguientes respuestas que se tienen de este tipo, se convierten los datos. En este caso vamos a poder ver acá en la consola aquí. Entonces tenemos ya el registro, un registro de ejemplo. Y aquí nos está mostrando las variables y las respuestas que se tienen tal cual para este registro. No nos está imprimiendo la totalidad de la matriz. Para la cuarta opción tenemos un buscar registro por cédula. Entonces esto nos va a permitir buscar en la matriz si tenemos o no tenemos ese número de identificación y al tenerlo pues arrojarnos los datos de ese trabajador que ya han sido ingresados previamente. Entonces empezamos en este caso ingresando el número de cédula y en el caso de que no exista, entonces no va a mostrar un error, sino que simplemente va a mostrar de que no hay un empleado registrado con este número de identificación, volviendo nuevamente al menú principal y en el cual tendríamos que elegir entonces registrar un nuevo empleado.
Entonces con este registro, como podemos ver aquí en el ejemplo, solamente ingresamos el número de cédula y ya nos está arrojando todos los datos de este trabajador en cuanto a su grado de afectación, bueno, todo lo que requiere el problema planteado. Entonces nos volvemos nuevamente al menú principal y ahora nos quedaría la opción 5, que es esa estadística de empleados, en la cual, volviendo aquí, tenemos acá en la opción 5, bueno, aquí ya habíamos visto qué es lo que se imprime como tal de buscando por cédula cada uno de estas variables, y luego la opción 5, que es la estadística. En este caso pues no podemos ver mucho, ya que solamente para este ejemplo pues ingresamos uno, se ha ingresado un personaje hasta este momento, pero podemos ver aquí en este caso de que si tenemos 10 o 100 trabajadores, entonces nos va a mostrar, vamos a tener este contador estadístico que nos va a mostrar cuántos empleados pueden trabajar, cuántos empleados no pueden trabajar, el total de empleados que están y que no están. Con ello, pues la empresa puede tomar decisiones más informadas en cuanto a las labores que se deben cumplir con los empleados que se tienen y quienes no se tienen para ese día de trabajo o para esa semana de trabajo. Listo, ahora ya en la demostración del código, acá podemos ver la parte inicial. ¿Cómo inicia? Pues lo primero explicamos de qué se trata. Es un programa de gestión de casos de COVID-19 en la empresa Union. Le damos la bienvenida y nos va a presentar el menú principal con las 6 opciones que nosotros hemos empleado para facilitar. Ya hemos hecho el ingreso de 5 registros. Igual vamos a trabajar con un registro adicional, que va a ser el registro 6, para que vean el proceso. Entonces vamos a darle la opción 1. Me va a decir ingrese el número de identificación del empleado. Vamos a poner, por ejemplo, 50. Ingrese el nombre, por ejemplo, Max, masculino, edad 35 años, dirección carrera tercera, localidad Soacha, nombre personal, digamos que fuera una, no ha tenido COVID, tiene como niveles no, y no, tampoco. Listo, como se podrá dar cuenta, nuestro registro de activos. Hacer nuestra evaluación preventiva. Entonces nos va a pedir el número de identificación, entonces en este caso 50, cómo se siente el trabajador, entonces aquí no ha tenido contacto y la temperatura es de 35 grados. Entonces listo, registro exitoso. Ahora vamos a ver de que ya está allí el usuario registrado. Entonces vamos a darle 3 y aquí nos podemos dar cuenta de que ya Max está en la última fila. Y tenemos todos los registros de él aquí impresos. Entonces en la parte inicial vemos las pestañas, aquí en el encabezado, y pues cada una de las columnas pues corresponde a una de las variables. Ahora podríamos consultarlo directamente a él. Ingresamos el número de él, que es 50, y aquí nos arroja los datos de él como tal, solamente para él. Entonces, si finalmente queremos mirar cuántas personas están habilitadas para trabajar el día de hoy, entonces ingresamos acá y podemos observar que tenemos 4 personas y en total 6 empleados. Y con la implementación de una solución tecnológica como la presentada, tenemos beneficios como la prevención de contagios, un ambiente de trabajo más seguro, gestión eficiente de recursos, manejo de ausentismo y presencia laboral, cumplimiento normativo, una mejora en la productividad, también toma de decisiones más informada, una imagen empresarial fuerte, continuar con esta responsabilidad social, la resiliencia y confianza de la empresa ante todo el mundo. Como conclusiones tenemos que este software permite gestionar el estado de salud de los empleados para toma de decisiones informada como desarrollo de estrategias que conlleven a mitigar el contagio de COVID al interior de la empresa y que garanticen mantener la actividad productiva de la misma. Desarrollando la solución presentada en este caso se prioriza la salud y la seguridad de los trabajadores en la empresa. Y finalmente, el desarrollo de soluciones de software para el caso estudiado permite a las empresas adaptarse a los cambios globales que este virus ha traído a la humanidad. Presento algunas referencias bibliográficas tomadas para el desarrollo de este proyecto. Agradecemos su atención prestada, recordando nuevamente que esta presentación ha sido desarrollada por Cristian Fernando Acosta y Diego Felipe Rueda, estudiantes de Ingeniería de Software de la Universidad de La Salle. Gracias y feliz día.